Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer fuerte y llena de fe. Les cuento sobre ella. Es ingeniera industrial por la UTLA, ama de casa y madre de dos. Fue mamá y papá de tiempo completo mientras su esposo sufrió un secuestro de 290 días. Es coescritora del libro La Caja. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Mariel Francos, Efecto Inspiración. Mariel, gracias por aceptar estar aquí. Estoy emocionada. Muchas gracias, Jessica. No lo puedo creer. Quiero decirte que tienes un gran poder de convencimiento, porque me decía y yo me negaba y lo lograste y estoy encantada de estar aquí contigo. Al contrario, Mariel, la verdad es que estoy feliz de tenerte en el programa. Primero que nada, súper agradecida por darme este voto de confianza. Tuvimos aquí ya a tu esposo platicando la parte de su historia, pero tu parte es muy importante porque de alguna manera tú también estuviste secuestrado 290 días, de una forma distinta a la que él estuvo, pero sin duda fueron días donde tú tuviste un protagonismo grande, impresionante, importante para que Alberto pudiera salir también de esa caja y pudiera llegar a un hogar lleno de amor, lleno de fe, lleno de fuerza, porque estaba comandado por una mujer como tú. Así que gracias, Mariel, de verdad por aceptar. Trataré de ser benévola en mis preguntas. Perfecto, tú tíralas. Pero bueno, empezamos, Mariel. Siempre empiezo con la misma pregunta, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida. Háblame un poquito de quién es Mariel. Bueno, Mariel, igual que su esposo, es hija única. Wow. Qué coincidencia. Sí. Es algo difícil, ¿no? Que dos hijos únicos se encuentren en la vida. Uh-huh. Hija única, con mis papás desde chiquita me llevo muy bien. Okay. Son mis papás, mis amigos, compañeros y demás, los quiero muchísimo. Y siempre trataron de que, a pesar de que un hijo único a veces tiene muchos ratos de estar solo y demás, como que llenarlo con amigas, con mi vecina, con mis primos, con todo. De hacerme un entorno muy bonito, que yo creo que eso lo aprendí de ellos para luego, por coincidencias de la vida, transformarlo yo cuando me casé con mis hijos, con mi esposo y demás. Como lo dijiste, ingeniera industrial. Antes de eso fui a un colegio de monjas, 15 años de pura mujer. Okay. Padrísimo, me la pasé, hice amigas. ¿Siempre en Puebla? Siempre en Puebla. Okay. Siempre en el mismo colegio, luego ingeniera industrial. Estuve en una empresa trabajando de autopartes, transnacional, increíble y muy demandante. Entonces fue un momento de mi vida en donde un parteaguas que dije, a ver, ¿qué quiero? ¿Quiero hacer carrera y llegar a ser alguien muy importante en la empresa, en la industria? ¿O quiero formar una familia, tener otras prioridades? Y pues me fui por la familia. Dije, en este momento ya andaba con Alberto, todo. Me veía poco porque ¿Estabas ocupada? Estaba muy ocupada y demás. Y dije, voy por la familia. Después, en su momento, ya voy a hacer cosas para desarrollarme más, pero en ese momento dije voy por la familia. Y mira qué importante decisión tomas. Y luego puse como una pequeña empresa y así, pero ya no tan demandante. Decidiste ir por la familia. Exactamente. Me encanta que lo digas, Mariel, porque definitivamente esa decisión fue un parteaguas. Durante tu matrimonio, me quiero imaginar, pero principalmente durante esos 290 días de noviembre del 2016 a septiembre del 2017, donde fuiste mamá y papá de tiempo completo.
Alberto ya nos platicó en el episodio anterior de cómo vivió él ese 29 de noviembre. Pero yo quiero saber, Mariel, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos desde tu perspectiva, desde el lado de tu historia, ¿cómo fue ese 29 de noviembre? Bueno, un día común y corriente. Me despido de él, se va en el colegio, todo era como de la normalidad. Uh-huh. Y de repente no llega, dije, qué raro, o sea, como que ya empieza a pasar el tiempo, dije, qué raro, ¿qué está pasando? Me empiezo a poner nerviosa, porque digo, ¿qué pasa? Le marco y no me contesta. Y siempre, eso sí, de toda la vida, teníamos la regla de que si yo iba a alguna parte le avisaba, o él también me avisaba, y dije, pues qué raro, no me dijo nada. Y luego le marco, como te comentaba, y no me contesta. Y dije, pues no, siempre nos contestamos. O sea, es algo que pues siempre tenemos presente el uno del otro. Y pues digo, no me contesta. ¿Qué hago? Entonces estaba como león enjaulado dando vueltas y vueltas y decía, ¿qué hago? No me puedo quedar aquí. Hablo al colegio de mi hijo y les digo, ¿llegó mi hijo bien? ¿Está bien? Sí, ¿por qué? ¿Dónde está? Y le digo, está en su salón, me dicen. Y en eso le digo, es que mi esposo no ha llegado y estoy preocupada. No, todo está aquí normal. No, pues, ¿qué pasó? Qué raro. Entonces digo, no puedo estar más aquí. Agarro el coche y me voy. Dije, pues voy a buscarlo voy a hacer el mismo recorrido que del colegio para ver qué pasó, dónde está o qué fue de él. Y en eso me habla mi suegro. Me dice, Mariel, ¿estás bien? Digo, sí, estoy bien. Dice, es que aquí hay unas personas que están reportando la camioneta como desaparecida. Y digo, Beto. Digo, Beto, es Beto. Es Beto. No lo encuentro. Estoy muy preocupada. Le marco y no me contesta. Me dice, vente para acá. Entonces, en ese momento me fui. Yo creo que en un momento, así, ¡zoom! Me fui y le iba hablando a mis papás y les dije, no aparece Beto, no lo encontramos. Hay unas personas que dicen que la policía que está desaparecido, que está secuestrado, voy a ir a alcanzar a mi suegro, por favor vayan por Mariola, nuestra bebé que estaba en la casa. Entonces fue un momento de shock, de pánico, de nervios, de estrés, en donde pues, no entendía nada, ¿no? Entonces llegamos y pues, empezaron a hacernos preguntas. ¿Y cómo fue? Y no sé qué, pero pues también como que no sabías quién estaba yendo, por qué estaban yendo, que no entendías nada, ¿no? Me calmo un poco y pues que estaba desaparecido, que pues, estaban viendo qué pasaba y pues que nos teníamos que ir a la fiscalía a declarar, ¿no? Okay. Para que pues, empezaran a buscarlo. Vamos a la fiscalía y en eso me preguntan cómo iba vestido. Son cosas que entre el nervio y todo, y además las cosas del día al día que no te fijas, ¿no? Claro. No me fijé, pues mira, tiene los tenis azules, no sé qué, yo así, ¿cómo iba vestido? Entonces dije, a ver, haz memoria. Entonces ya lo traté de escribir, demás, algo que haya pasado, algún evento, no, todo normal. Es impresionante cómo en un abrir y cerrar de ojos, una pestañeada, cambia tu vida totalmente. Como le decía Beto, formando tu familia, todo estable, un día común. No es como que nos estamos echando el paracaídas o algo que estás como arriesgando, ¿no? Un día común y de repente todo cambia. Wow. De ahí, pues seguí en shock y me dijeron, pues tú tienes que ir a casa de tus suegros por si hablan, ¿no? Claro. Pero es una llamada, entonces... ¿En algún momento les pasó por la mente que podía ser un secuestro? O sea, sí, porque nos dijeron, está como secuestrada, pero no tenían pruebas ni nada. Estaba como desaparecida. O sea, realmente era algo probable, pero no teníamos nada. Okay. Y entonces el ir a la casa, ver a mis hijos y tenerme que ir, entonces estar sin mis hijos y sin mi esposo juntos, y la preocupación y todo me desgarraba, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas, mamá? Y le digo, no, me tengo que ir unos días, voy a alcanzar a papá. Entonces me fui 15 días a vivir con mis suegros, en donde fueron días muy estresantes. Y pues que sonaba el teléfono y seguro es él, seguro, y nada, y pasaban los días, mis papás se quedaron cuidando a mis hijos, y así empieza la historia. Mariel, te veo
Y veo cómo cuando me estás platicando esto, tus ojos se llenan de lágrimas y obviamente lo entiendo. Eras una mujer, pues prácticamente recién casada, apenas iban a cumplir 6 años de casados, tenían un matrimonio estable. Tú en todas tus cartas, que es algo que me encanta, en todo este diario que viene también en este libro, que es que tú le vas escribiendo a Alberto, siempre dices, te amo con locura, eres el amor de mi vida. O sea, cada vez que tú firmas, tú le declaras tu amor. Entonces, hoy que veo estos ojos llenos de lágrimas y que hago esta conexión con lo que leí, no me puedo ni siquiera imaginar el dolor, la angustia y todos esos sentimientos tan fuertes que debiste tú haber experimentado. Porque además sé, ya leí el libro, que fue hasta 36 días después que los seres, como les dice Alberto, hicieron contacto con ustedes. ¿Cómo fue vivir 36 días sin tener noticias, o sea, con esta incertidumbre? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu corazón? ¿Cómo trataste 16 días sin saber si tu esposo estaba con vida, si no estaba con vida? Pero tú siempre con esa certeza, porque lo veía en tus cartas, de sentir que tu esposo estaba aquí y estaba vivo. Cuéntanos cómo fueron esos primeros 36 días sin noticias. Bueno, fueron los peores porque, como te comentaba, sonaba el teléfono y seguro es él, seguro algo. Me hicieron identificar imágenes de personas calcinadas, esto es posible, Dios mío, que no sea él. Porque si no es él. Entonces ya también estaba un momento en donde pasaban los días, pero no pasaba nada del otro lado, o sea que no había señales, no había nada. Y pues ya nos decían, pues ya se va a cerrar el archivo porque pues, a partir de determinado tiempo pues ya no se puede hacer más. Entonces, ¿cómo? O sea, pero no ha aparecido, no, ¿qué es de él? Entonces fue frustración, shock, enojo, tristeza de qué está pasando, por qué, o sea, simplemente se esfumó, ¿no? Ese día, el día que pasó todo, cuando regresé a la casa con los niños, eso, todavía veía el anillo que dejó, o sea, que ni siquiera le dio tiempo de ponerse la cartera, decía, pero hacía unos momentos estaba aquí, como de repente, ahora, ¿dónde está? ¿Qué es él? Entonces fueron momentos muy difíciles. Llegó, después de los 15 días que te comentaba de estar con mis suegros, pues llegó un momento en donde pues yo ya decía, pues tengo que regresar con mis hijos. Entonces, regresé con los niños, estábamos todo el tiempo pendientes, mis suegros y yo, en comunicación, todo. Obviamente sin salir, sin hacer nada, sin entender. Mi mamá estuvo durmiendo conmigo mucho tiempo, para darme ánimo, para pues, tratar de ser un gran apoyo, hasta que un momento le dije, mamá, pues es que no sé qué pasa, no sé, tampoco quiero, iba conmigo, dormía y luego se iba a desayunar con mi papá y luego regresaban, le digo, pues tengo que aprender en este momento a dormir sola, a estar enfrentando. ¿Cuántos años tenías en ese entonces, María? Tenía 36, como 30, él me lleva 5 años. Ok. Entonces... 31. No, 33. Yo creo que él hizo mal la cuenta porque... Él tenía 37, dice que cuando entonces yo 33. Acababa de cumplir 33 años. Ok. Acababa de cumplir 33 años y fueron los momentos más frustrantes, más choqueantes, más tristes y más impotentes. Porque dices que, o sea, ¿qué hago? ¿Qué fue? O sea, no es como un accidente que Dios no lo quiera, pero estás ahí como algo. Entonces, esto fue totalmente inesperado y resalto esta parte de los 36 días donde ustedes no tenían ni la menor idea porque los secuestradores no se comunicaban. Pero tú decides, que te lo aplaudo y te lo admiro enormemente, empezar a escribir este diario porque tú querías que tu esposo, en el momento que volviera, supiera qué había pasado exactamente. Y
con esta incertidumbre de no saber qué estaba sucediendo, de no saber si lo habían secuestrado a ciencia cierta o no, empiezas a escribir y hay algo que escribes que a mí en lo personal dije, wow, o sea, qué entendimiento tan grande tiene esta mujer, porque eran los primeros días y lo quiero leer textualmente. Dices, tengo miedo, pero no dejaré que ellos, quienes quiera que sean, ganen. Esta es nuestra batalla y la ganaremos, porque aunque estemos en lugares distintos, nada puede separarnos ni quebrantarnos. Se me hace un nudo en la garganta, Mariel, porque la verdad es que aquí no sabías qué onda, no sabías dónde estaba, pero tú sabías que estaban juntos, que si bien físicamente estaban separados, en alma, en esencia, en ese amor tan profundo que se tienen y que se tenían también en ese momento, iban a ganar la batalla. ¿De dónde sale este entendimiento? Bueno, primero que nada yo empiezo a escribir el libro porque al ver que, o sea, no aparecía, no nada, y que probablemente se empezaba a escuchar que antes de tener informes que probablemente era un secuestro, todo, a esa vez mi hija empieza a decir mamá, papá, o sea, cosas así, que a mí se me hacía un nudo en el estómago, decía, ¿cómo es posible? Mi hijo deja el pañal de noche, empieza a ver cosas del día a día que luego lo vemos tan común, pero son tan importantes, que decía, no es justo que se esté perdiendo esto. Y decido empezarlas a escribir, porque dije, no quiero que cuando regrese se pierda nada, o sea, que se me pase alguna cosa, o eran cosas del día y siempre pasaba alguna cosa. Mi hija, la primera vez que probó el huevo, o sea, cosas así, entonces lo empiezo a escribir. Y luego, sin querer queriendo, me sirve como desahogo, porque mi hijo no hubo un solo día que no me preguntara por mi mamá y mi papá, ¿y dónde está mi papá? Y yo decía por dentro, ¿dónde está tu papá? Que por favor que nos digan dónde está tu papá, qué es de tu papá. Y entonces le decía, mi amor, está de viaje. Entonces, ok, eso está de viaje, ¿no? Y luego ya iba creciendo más. Y esa edad, o sea, día a día desarrollan cañón. Me decía, bueno, mamá, ¿y por qué no le marcamos? No, pues está en España y es otro. Y luego, así. Entonces esas preguntas como que ya lloran cada vez más fuertes. Claro. Y por eso decido escribirlo, para que no se pierda nada, y por lo mismo de que no pasa nada para ellos, estaba de viaje y que todo estaba normal, era hacerles un mundo de que no pasa nada en donde está pasando todo. Entonces, por ejemplo, yo decido no cambiarlo de colegio. Imagínate, no cambiarlo de colegio porque dije, bastante no está su papá, está habiendo una situación fuera de nuestras manos como todavía para moverles más. Entonces, ese tipo de cosas era el fingir día a día, tener una sonrisa para ellos, darles una estabilidad, una seguridad, donde todo pasaba. Entonces llegaban las noches y me estallaba la cabeza de todo el sentimiento de la tristeza, todo. Entonces me ayudó mucho el libro a sacar, a llorar, a sacar lo que yo pensaba y sentía, porque en el día no lo podía expresar. Durante estos 290 días y mientras tú ibas escribiendo, y que Alberto atinadamente te pide que pudieras incluir, o que pudiera él incluir en este libro, que él dice que lo dice muy bien, es coautoría, porque están tus escritos. Breves, ¿eh? Breves. Breves, pero contundentes, como esto que acabo de leer. No está todo porque fue grande. Y de ahí... Se me hace que no lo dejaste publicar todo, ¿eh? No, es que, pues imagínate, 290 días. Claro. Y luego se me acabó uno. Y entonces fue como, ya se acabó la libreta y sigue sin aparecer. Entonces me daba miedo meter una hoja más y otra hoja más, más días. Pero creo que fue una cosa hermosa y me imagino que un regalo invaluable para Alberto, porque él estuvo presente. Tú hoy me platicas y me estás diciendo que tu hijo todos los días preguntaba por él. Y me cuentas de todas estas primeras veces de tu niña chiquita y cómo él de alguna manera pues lo hacías parte, ¿no? Y había esa conexión en la distancia, María. Había esa conexión de cosas que Alberto narra en el libro y de cosas que tú escribes, donde
podían de alguna manera tener estos diálogos sin saber tú dónde estaba él, ¿no? ¿Cómo se vive esa conexión en medio de una situación tan dura? ¿Cómo se logra decidir ver las señales, decidir ver el apoyo de la gente, decidir que la esperanza tenía que estar ahí, no perder la fe? ¿Cómo lograste que esa conexión estuviera y durara 290 años? Como te comenté, cuando salió dejó cartera, dejó todo y dejó su anillo de casados. Ese anillo siempre, desde que nos casamos, le llamamos el power ring. No sé por qué, como de la suerte, ¿no? ¿Sí? Entonces lo agarré y me lo colgué todo el tiempo. O sea, me lo colgué con mi cadenita y era mi forma de sentirlo cerca. Esa fue la primera. Luego como que trataba de ver señales, de buscar para alimentar mi fe y mi esperanza. Había un pajarito petirrojo que siempre iba, no hubo un solo día que no fuera a la ventana y decía, es él. Luego, por ejemplo, cuando llega un comunicado después de tanto tiempo, viene encriptado y viene con una pregunta. Que fue el primero, ¿verdad? Fue el primero, después de tanto tiempo, el primer comunicado, y viene con una pregunta que dice, ¿cómo Alberto quería llamarle a su hijo? Con esa pregunta se abría el comunicado, que no sabía ni qué era. Entonces yo decía, o sea, cuando estaba con mi suegro viéndolo y todo, le decía, es él, es Beto. La respuesta es Eugenia, porque él quería siempre ponerle a Mariola Eugenia y yo Mariola. Entonces era todo el embarazo, hasta nos reíamos de Eugenia, no Mariola. Entonces era eso, que solo yo sabía. Entonces decía, es él y quiere que yo sepa que está bien. O sea, porque iba totalmente dirigida a mí. Nadie más sabía esa pregunta y entonces es él. O sea, nadie más, como te digo, no la sabía ni nada, es él. Y exactamente se abrió con Eugenia el primer mensaje. Que por una parte fue estresante, choqueante, pero por otra parte fue esperanzador. De ver, está vivo, es él en este momento, ¿no? Hice un altar, me agarré mucho de Dios. Eso también le decía, por favor, dale fuerzas y dame fuerzas también a mí, para levantarme todos los días y yo era el pilar de mis hijos, de mis suegros también, porque era la parte de la alegría. Todos los fines de semana les llevaba a los niños, estuvimos mucho en comunicación, entonces era la parte bonita, los niños, dentro de todo lo malo. El pilar también de mis papás, no quería que me vieran quebrada, porque ya bastante estaban ellos preocupados y demás, como para todavía que no, pues pobrecita, está. Entonces para que me vieran fuerte, saqué la fuerza de donde pude, por el amor, por la fe. Todos los días rezaba, también por toda la gente que rezó por nosotros, eso también sirvió. Y fue así buscando, y siempre enfocándome en que va a regresar. Luego la verdad me veían como loca de, o sea, pasaban, no va a regresar, y yo sí iba a regresar. Le hice una manta de bienvenida en enero, imagínate eso. Wow. Unas playeras, y luego ya cuando llegaba ya no sabía en qué más enfocarme, porque va a regresar y estoy enfocada en eso. Y estabas enfocada en algo que tú lo escribiste, no lo digo yo. Dijiste, yo cuido celosamente lo que sé que más amas en este mundo, nuestra familia. Estabas enfocada en que fuera a regresar, pero estabas enfocada en la encomienda que sentías que Alberto también te estaba dando, que era cuidar de esto que ustedes habían formado con tanto amor y con tanto empeño. Háblame de si es que se puede poner en palabras. ¿Cómo lograbas esa lucidez? Tú dices, yo sacaba fuerzas de donde fuera, pero se necesita lucidez para poder ser mamá y papá. Se necesita lucidez para poder armar como toda esta historia con tus hijos. Se necesita lucidez para poder seguir con una casa funcionando. O sea, ¿cómo se logra esa lucidez en momentos de tanta oscuridad? Bueno, pues con el comunicado como que fue así como de un levantamiento de es él, está bien y yo tengo que hacer mi parte. Pues ahí fue cuando ya entendí, es un secuestro y no sabemos más. Entonces fue unos momentos de decir, o sea, estás con tus dos hijos, de repente, ¿qué hago? ¿Cómo le hago todo? Dices, pues ok,
a enfrentar. Entonces dije, voy a ser mamá, voy a ser papá, mis hijos van a tener toda la estabilidad, van a tener todo lo que esté dentro de mis manos para tener una infancia feliz. Yo trataba de salir lo menos posible y luego no había gente que te encontrabas, en lugar de, no sé, saludarte, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Ya hablaron? ¿Ya se comunicaron? Entonces te sentías invadida. Claro. La verdad, salí muy poco y me enfoqué en cuidar lo que dices, mi familia. Había gente muy cercana, amigos, familia, que me decían, oye, por favor, descansa un ratito, nos llevamos a tus hijos, pero a mí me daba esa inseguridad de que decir, o sea, no está mi esposo, no quiero que pase, o sea, ya vi que pasan cosas, ¿no? Porque luego muchas veces estamos cegados de no pasa nada. Claro. Y entonces no quiero que pase algo o de repente se caiga mi hijo, alguna cosa, alguna tontería del día a día y no esté presente. Entonces me aferré a ellos y los saqué adelante. El Día del Padre, desde antes en el colegio le decía, si va a haber algún festejo, por favor avíseme para que no vaya ese tiempo a mi hijo al colegio. Pues me avisaron, no fue. Y yo cuando lo iba, también veía cuando iba a dejarlo antes de lo del Día del Padre, que todo eso no fue para tratarle de remover cosas. Claro. Veía a los papás dejando a sus hijos, dándole un beso y decía, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué Beto no puede hacerlo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué por unos seres, diría él, se está privando del día a día de cosas tan bonitas? Y entonces, pues, me encomendé mucho a Dios, recé y todas las ganas y trataba de hacer todo lo que estuviera para mí, para que mis hijos estuvieran bien, para yo estar lo mejor posible. Encontré, fíjate qué chistoso, una lista de cosas que viene en el libro de que él quería hacer, pues las cumplí todas. Eso me daba satisfacción, o sea, me daba satisfacción ver que mis hijos, porque el pediatra me decía, no, es que ahorita que si deja el pañal, lo va a regresar por toda la cosa que están viviendo en tu casa. No, que dentro de todo estaba haciendo las cosas bien, porque ahí van caminando mis hijos, ahí va caminando la casa, ahí va caminando yo, o sea, ahí va habiendo pequeños frutos, pero bien. No, y en estos comunicados que tú escribías, me encanta en uno de ellos que dices, es que yo sé que cuando regreses te vas a sentir muy orgullosa de mí, porque pago todo lo que hay que pagar y mantengo la casa y demás. Y esta es la parte, Mariel, que creo que es muy mágica de esta historia, pues dura, porque al mismo tiempo que tú estabas haciendo estas cosas, Alberto las estaba sintiendo dentro de su caja, ¿no? Y sí, estoy totalmente consciente que él era el que estaba pues en cautiverio, pero tú también estabas encerrada. Tú también esos 290 días vivías un cautiverio donde estaba el dolor, donde estaba la incertidumbre, pero sobre todo donde estaba, yo creo que la fe. Yo al principio te presenté como una mujer llena de fe, como una mujer claro. Que lucha. Esa fe, me dices, te aferraste mucho a Dios, te mantuvo para que ese secuestro, tanto dentro de la caja como fuera de ella, pudiera pasar y pasar de una forma en la que tu esposo se sintiera muy orgulloso de ti, que no tengo duda, porque aparte lo ha dicho y lo ha platicado del pilar tan importante que fuiste tú y que sigue siendo en su vida, ¿no? Y de cómo ese amor que sentían y que siguen sintiendo ha sido esa fuerza para que pudieran pasar esto de una manera pues triunfante, con unos hijos sanos, con unos hijos que hoy pudieron pasar estos días gracias a tu lucidez y gracias a tu sabiduría y gracias a que otra vez tomaste la decisión de llevar las riendas de tu casa sin defraudar a tu esposo que estaba en la caja preocupado porque todo estuviera bajo control. Pero una vez que pasan estos 290 días, una vez que van y vienen estos comunicados, que llega el momento de esta liberación, cuéntame qué sentiste cuando viste a tu esposo. Sé que mandaron ellos una prueba de vida donde Alberto estaba, pues se veía nada bien, ¿no? Con la barba muy crecida, pero con esa medalla de San Benito que para ti era una señal importante, que nunca se la quitaron y que tú le diste de que lo estaba cuidando.
Pero una vez que ya lo viste en vivo y a todo color, ¿qué sintió tu corazón? Sintió un enorme alivio, así como, "Fiu, ya después de todo el estrés, todo está aquí". Fíjate que después de que dieron el rescate decían, en el transcurso de la semana va a llegar. Entonces esa semana yo estaba ilusionada, emocionada, te juro que diario me alaciaba las uñas, o sea, no salía, casi que no quería ir ni al baño por si hablaban, entonces así, y pasaban los días, y decía, Dios mío, no, por favor, otra vez, porque ¿cuántos días pasaron de que pagaron el rescate? Que ya... 7 días. 7. 7 días. Okay. Entonces, antes, en el transcurso de todo el secuestro, yo decía, seguro para Navidad va a regresar. Seguro, o sea, como que y es cuando dices, no puedes tener expectativas, ¿no? Porque cada vez era peor. Seguro tal. Entonces yo decía cada vez que pasaba un día era un terror. O sea, al irme a dormir decía, un día menos, porque era para mí lo más peligroso, ¿no? Y el 7º día, de verdad, el 6º día me fui a dormir desesperanzada. Ya, o sea, ya cero alaciada, cero todo, para que me era bonita, ya decía, es que ya pasó el tiempo, ya, y con un miedo horrible, ¿no? De y si no regresa, y si no sé qué, ahí sí toda la esperanza que me traté de buscar todo el tiempo, de enfocarme en la fe, todo, ahí sí ya la veía en un hilito que decía, no, es que si no regresa yo ya no voy a aguantar más, estar de pie, estar luchando, estar sonriendo con mis hijos y demás. Y en eso me voy a dormir triste y 6 de la mañana suena el teléfono. Y era su voz. Yo no lo podía creer. Brinqué de la alegría. ¿Qué te dijo? Entonces, me dijo, estoy bien, estoy aquí, estoy en casa de tus padres. Yo, brinqué, hasta desperté a mis hijos. Fueron luego corriendo y me dicen, ¿qué pasa, ma? Yo, tu papá regresó de viaje. Voy a ir por él y los niños, ¿te acompaño? Yo, no, yo voy. Entonces ya fui a verlo. Bueno, fue un alivio, una emoción. Hoy justamente comentábamos que fue de los días más felices de mi vida. Cuando nos casamos, cuando nació nuestro primer hijo, nuestra nena, y cuando regresó. O sea, era una emoción que yo no daba crédito, o sea, no podía, ¿no? Y ya al verlo, pues nos abrazamos, todavía estaba un poco en shock, entonces en casa de mis papás esperamos que se calmara, que hablara, mi papá le bajó unos pants para que se cambiara, todo. Entonces le digo, ¿ya estás listo? Sí, estoy listo, vámonos. Pues vámonos. Ese trayecto, yo entre que iba feliz, pero también decía, los niños, a ver cómo lo reciben, cómo todo, ¿no? Yo la verdad decía, pues cuando regrese, también estaba planeando cómo va a regresar. Claro. No sabían dónde iba a regresar y demás, entonces ya tenía un disfraz de pirata. A mi hijo le encantan los piratas, el disfraz de pirata, cositas que les había traído, todo, ¿no? Entonces cuando llega con el pelo corto, que como lo cuenta él, todo, y no sabía si decirle ponte el disfraz, si no te lo pongas, pero todo se dio tan rápido y tan bien. En el momento en que abrimos ya, mis hijos estaban bajando las escaleras, mi hijo, y mi hija, cuando mi hijo lo abraza todo, y mi hija cuando lo ve se pone a llorar. Entonces fue un momento de felicidad, pero también un momento de pues sí, de entender de que para mi hija, de 1 año a 2 años no tuvo papá, ella aprendió a decir papá sin tener papá, aprendió a caminar, entonces, como él lo cuenta, ¿no? De volverse a reencontrar con ella, pues yo esa parte, pues sentí un nudo en el estómago, ¿no? Porque lo que quieres es que él llegue y pues ya todo bien, pero pues ahí fue cuando entendí que no solo es el secuestro, sino viene la segunda parte, ¿no? La reincorporación, la adaptación, el que mi hija lo aceptara y demás. Fue increíble ese día. Le digo, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Entonces ahí estuvimos y pues de eso que no nos queríamos ni dormir. Me platicaba, yo le platicaba y cuéntame y no sé qué. Entonces como que no queríamos ni cerrar los ojos porque estábamos viviendo un momento maravilloso. Claro. Y qué importante ahorita lo que dices, Mariel, de esta parte de la reincorporación y de esta parte, pues de volver a esta realidad de la cual te sacaron abruptamente. Hablas ahorita de tu hija particularmente, porque bueno, fue una situación complicada. Alberto también lo comentaba, ¿no? De cómo
él tuvo que ganarse a su hija otra vez para que su hija entendiera que él era su papá. Pero ¿cómo fue para ti? Porque si bien Alberto dice que, y lo platica en su libro, que en esencia obviamente era la misma persona, había habido una evolución enorme. De alguna manera entró uno y salió otro. Sí, la misma esencia de esta persona juguetona que hacía chistes, profundamente enamorado de ti, pero con un entendimiento de la vida distinto. ¿Cómo fue para ti reencontrarte con este esposo nuevo? Déjame decirlo de alguna forma. Pues fue en ese modo, fíjate que siento que no nos costó mucho trabajo porque siempre ha sido buena persona, regresó más humano, más sensible, más agradecido con la vida, y yo al mismo tiempo en mi proceso también desarrollé lo mismo. Desarrollé lo mismo porque agradecida, porque por ejemplo el día de Navidad decía, es que pues, las luces y que oyes y los murmullos y las carcajadas de las casas de juntos, decía, lo único que pido es estar comiendo una quesadilla, lo que sea, los 4 juntos. O sea, no pido más. Entonces, eso es o sea, te hace valorar más las cosas banales de la vida y las cosas del día a día, que las vemos tan comunes, muchas veces hasta llega a decir, no, choca, ¿no? O no las ves con esa cara. Entonces, eso, el más humana. Siempre estuve, de hecho, antes de lo que pasara en el CRIT, siempre me ha gustado ayudar, pero al ver su lista y eso, y voy a ayudar, fui a un hospital a darles de cenar, a involucrarme más en eso. Entonces entiendes que cuando tú ayudas, la que más sale beneficiada es uno. Entonces, como que nos encontramos, pero más maduros, más humanos, más fuertes. Yo no sabía que tenía esa fortaleza, la verdad. O sea, que la tenía él y que la tenía yo, ¿no? Que dije, ¿en qué momento? Luego cuando me preguntan, digo, sí, ¿en qué momento tanto dolor? Y ahí iba y ahí sonreía con mis hijos y ahí pues, seguía el día a día y me enfocaba en Dios y en qué momento pasó tanto, ¿no? Fue también momentos difíciles cuando se reincorporó porque no podía dormir, se levantaba gritando todo. Yo también pues tenía pues todavía pues, las cicatrices del secuestro, ¿no? Pero en ese momento me tocaba ser como su apoyo, como que ya llegaste, ve que todo está bien, que estamos aquí, te abrazamos y pues sí, cálmate, ya estás en la casa, tranquilo. Hubo una vez que de repente en la noche, o sea, sí las noches pues me daba pendiente, sí los primeros días en cuanto a actitud fue increíble la unión, la reincorporación, más humanos, salimos más fuertes, más agradecidos, pero los estragos como el de dormir, el que de repente un día estaba en el baño llorando, en la regadera, me decía, es que esto es más grande del lugar en el que estaba. Entonces pues yo obviamente pues en ese momento pues me quebraba, pero decía no, otra vez me tocaba el no llorar enfrente de él, porque pues si se quiebra él, me quiebro yo, nos tiramos los dos, ¿no? Entonces otra vez con mis hijos y con él, mucho como que aguantar y resistir pero en lugar de llorar y sentarme junto a él en la regadera y abrazarnos así es, no, pero ya estás aquí, estás bien, ya pasó, ya, o sea, como que verle el lado positivo, siempre buscando como el lado positivo de las cosas. Pasó, pero ya estás aquí. Estás secuestrado, pero ya mandaron un comunicado. Ya mandaron la foto, pero en la prueba de vida vi que tiene la medallita y eso me indica, o sea, eso es Dios y va a salir. O sea, como que siempre buscar el lado positivo y en ese momento en la reincorporación también siendo el apoyo, siendo todo y te digo, y en lo demás sí fue fácil. ¿Cuánta fortaleza la tuya, Mariel? Porque te escucho... Pues difícil, ¿eh? No, pero impresionante, porque de verdad que no te falló absolutamente nada. O sea, hasta el disfraz para cuando iba a regresar, la manta, cada detalle cuidado, Es que todo el día me enfocaba en eso, en mis hijos y en el que va a regresar. Y cómo hacer era casi como un mantra para traerlo, ¿no? Me voy a enfocar en la manta, porque ya va a regresar, como luego lo que te dicen de los programas y
sea, eso de tú visualiza. Entonces fue una visualización diaria la que hacía. Sí, y eso que me platicas de cómo fue esa reincorporación y cómo fue tu proceso también de secuestro, porque, insisto, tú también viviste un encierro de alguna forma. Tú también cambiaste, ¿no? Y hablas también de esta Mariel más agradecida y de esta Mariel más sensible y también esta Mariel evolucionada que sabía entender las cosas importantes de la vida. Me das ahorita el ejemplo de la Navidad, donde solamente querías que estuviera Los cuatro. Los claro. cuatro, tu esposo, comiendo quesadillas, no importaba qué, pero juntos. Y hay algo en tus escritos que me encanta porque pones, vamos a recuperar los momentos perdidos con creces. En varias veces le escribes eso. Aquí entremos. ¿Los han recuperado? Cuéntame cómo ha sido recuperar esos momentos. O sea, cómo viven hoy de forma más consciente, más agradecida, recuperando los momentos con creces. Pues sí, mira, los recuperamos y los vivimos tratando de estar como muéganos. Los cuatro tratando de pues, algún viaje, de darnos unas escapadas, que siento que es el momento de nuestras 24 horas tratando de no tirarte por cualquier cosa, o sea, como de las cosas de la vida, decir, hay cosas peores, no pasa nada, estamos aquí. Entonces, pues, platicando mucho, disfrutando mucho, los cuatro, ahora sí es, te juro. Luego de repente los miércoles jugamos juegos de mesa con los niños y Dios mío, esto es un milagro, una belleza el poder estar así los cuatro. Entonces siendo muy conscientes del tiempo que en un abrir y cerrar de ojos te cambia. Entonces disfrutando los momentos, los viajes, el parque, el sol, la casa, disfrutando los momentos al 100. Por eso siento que sí los hemos recuperado y nos falta por recuperar, ¿eh? Y seguirán escribiendo esta nos historia. Falta, claro que Estoy sí. totalmente de acuerdo, pero qué importante lo que dices de disfrutar los momentos al 100. Para irnos despidiendo, Mariel, yo quisiera preguntarte, más bien pedirte, que le dieras un consejo a la gente que nos está viendo o escuchando, que está pasando por una situación complicada, donde están a punto de perder la fe, donde están a punto de perder la esperanza. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo lograr que esa oscuridad no sea lo que rija su vida y que no pierdan esas ganas de luchar, esas ganas de salir adelante? ¿Cómo se conserva la esperanza y la fe? Se conserva la esperanza y la fe, como lo dices, con mucha fe, con amor y con disposición. Como que enfrentando, o sea, es la situación, es el shock, es la tristeza, es la desesperación, pero está ahí, no la puedes cambiar, no. Entonces, ¿qué hacer para estar y vivir y tomarlo lo mejor posible? Siendo también positivos, siendo conscientes, pero positivos, enfocándote en cómo salir adelante, en que todo, excepto la muerte, tiene solución. Es difícil, es dificilísimo, pero sí podemos. Sale la fuerza, siempre es buscándola, agarrándote de la mano de Dios, amor y buscando un motivo, y sí se puede. Y ese motivo es tu familia, ese motivo son tus hijos, es tu esposo. Ya para despedirnos, la última pregunta, y es la misma pregunta que le hice a Alberto. Bueno, una de las preguntas que le hice, porque le hice muchas. Pero una de las preguntas que le hice, y que te la quiero hacer a ti, ¿cómo defines hoy la libertad? ¿Qué significa para ti la libertad? Es una muy buena pregunta. La libertad para mí es la capacidad física y mentalmente de hacer lo que quieres, siempre enfocado en hacerlo mejor. Física y mentalmente, porque hay muchas personas que físicamente son libres, pero mentalmente no, y viceversa. Entonces es la capacidad de poder
hacer lo que quieres, que te da satisfacción y que es algo bueno. Y me quedo con eso, Mariel. Me quedo con tu definición de libertad, me quedo con tu definición de tener esa capacidad física y mental de hacer lo mejor con lo que tenemos. Me quedo con tu fortaleza, me quedo con tu fe, me quedo con tu sonrisa, me quedo con tu valentía. De verdad, gracias. Gracias por aceptar, poner tu testimonio también al servicio de los demás y entender que tu parte de la historia es muy importante y que también puede ser un atajo en la vida de alguien. No te me vas, déjame decir. Muchas gracias, Jessica, de verdad. Y ojalá esto les sirva para que personas también que están viviendo algo de sus esposos, de sus hijos, de todo, también ver que el otro lado de la moneda también se puede salir adelante para hacer un apoyo y para demostrar y ojalá ser un ejemplo. Sin duda alguna, Mariel. Pero antes de que te me vayas, déjame te digo que yo al final, con todos mis invitados, hago una dinámica donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás lista? Listísimo. Empezamos. Amor. Todo. Lucha. Fortaleza. Miedo. Miedo. Me dices miedo y lo siento, ¿eh? Entonces por eso me cuesta sacarlo. ¡Wow! Te lo juro. Pero eso es válido, o sea, sí, es miedo, lo primero que viene. Exacto, es miedo y luego te viene miedo feo. Efecto inspiración. Ejemplo, es algo increíble, porque siempre hay de dónde agarrarte y ver que hay personas que han pasado cosas peores, cosas mejores, que luchan. Siempre, para mí es importantísimo siempre buscar ejemplos. Ejemplos como tú, como el tuyo. Gracias, Mariel. De verdad es que ha sido un privilegio que hayas estado hoy en el programa. Gracias por abrirnos tu corazón. Sé gracias, que no lo Jessica, había querido gracias. hacer y me siento muy honrada que hayas sido aquí en los micrófonos de Efecto Inspiración. Gracias por esa fe, por esa fuerza, por esa valentía. No sé si haya algún mensaje final o algo que le quieras decir para cerrar a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Gracias, antes que nada, por tan bonita entrevista y tan buenas preguntas. Y a toda la gente que nos está escuchando, gracias por escucharnos y pues a disfrutar los momentos, las pequeñas cosas de la vida que son todo y que ojalá les haya servido para algo. Sin duda alguna, Mariel, estoy segura que tu testimonio va a tocar muchísimos corazones. Gracias de verdad otra vez por tu valentía. Gracias y ojalá se den la oportunidad de comprar el libro de mi esposo. Y tuyo también. Y mío también, que soy coautora. Es coautora y es una parte súper importante tus escritos. De verdad, gracias por esa valentía. Gracias por haber venido a Efecto Inspiración. Vuelvo a insistir que compren este libro, vale muchísimo la pena, está al alcance de todos, en distintas librerías, en Amazon. Es un libro que estoy segura les va a cambiar la vida. Gracias y buen día. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.